Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga. Aquí estoy nuevamente para darte una palabra, amén, una palabra que sea de edificación para tu vida, amén, una palabra que te ayude, gloria al Señor, a tener más conocimiento también de la palabra de Dios, amén, de que Dios está tocando, quiere tocar tu vida, tocar tu puerta, que tú seas capaz de abrir tu corazón al Señor en estos momentos que son tan difíciles, amén. Yo quiero leerte una palabra, amén, que está en primera de Juan, amén. Capítulo 1, dice la palabra de Dios, voy a leer desde el 5, amén, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tiniebla en él, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como él es luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, y hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. La palabra de Dios, amén. Yo quería hablarte, si hemos leído, quiero basarme en el capítulo, en el versículo 9, amén, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Yo quiero hablarte un poquito del perdón, de la falta de perdón a veces que tenemos, ¿no? Que a veces creemos que Dios no puede perdonarnos por el pecado, amén, que nosotros hemos cometido delante de su presencia. Pero ¿sabes qué? Yo vengo a hablar de ese Dios que si un día me perdonó a mí, si un día me perdonó cuando yo andaba en tiniebla, Dios puede también perdonarte a ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice que si nosotros confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que si Dios me perdonó a mí, que reconocí mis pecados delante de Él, yo que era indigna y merecedora quizá de su perdón, gloria al Señor, porque sabes que cuando nosotros estamos en el mundo, a veces nos sentimos que no merecemos eh, el perdón de Dios, pero ¿sabes qué? Dios es hermoso, Dios es poderoso, Dios es tan fiel, gloria al Señor, que Dios lo único que quiere es tocar tu vida, tocar tu corazón, llegar en el momento preciso, como dice su palabra, que Él está a la puerta, gloria al Señor, llamando para que nosotros en el momento preciso, en el momento que querramos abrir la puerta, gloria al Señor, y reconocer que tenemos falta delante de Él, gloria al Señor, que Él pueda, Dios mío, que Dios pueda quitar toda venda de nuestros ojos y hacer una nueva persona en nosotros. ¿Sabe? El pecado a veces no nos hace permitir de que nosotros reconozcamos a nuestro Dios. A veces es verdad que nosotros como ser humano, cuando no hemos tenido un encuentro personal con Dios, a veces decimos que creemos en Dios, pero sabe que creer en Dios no lo es todo. Sabe, creer en Dios y seguir siendo la misma persona no nos ayuda de nada delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que reconocer en que estamos fallando al Señor. Sabe que cuando nosotros estamos en el mundo, a veces creemos, gloria al Señor, que nosotros no podemos ser perdonados de parte de Dios cuando vivimos en pecado. A veces sabes que nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, porque el pecado eso es lo que hace. El pecado te hace sentir una persona sucia, una persona de que tú no mereces el perdón de Dios. ¿Sabe qué? Pero nosotros tenemos un enemigo en el mundo y es Satanás. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros no tenemos un encuentro con Dios, nos aceptamos a Jesucristo. Dice que nosotros venimos a ser propiedad de Dios cuando aceptamos a nuestro Jesucristo en nuestros corazones. Dice que nosotros inmediatamente somos sellados como propiedad de Dios. Aleluya. Y sabe que dice la palabra de Dios que quien gobierna nuestra vida es el enemigo. Por eso hacemos tantas cosas tan bajas, a veces caemos tan bajo en pecado que sabe que a veces cuando nosotros cometemos esos pecados, esas cosas que a Dios no le agrada, nos sentimos tan sucios, nos sentimos imperdonables, sentimos que no merecemos el perdón de Dios, pero sabe que la historia
me llega mucho la historia de Adán y Eva cuando pecaron. Delante de la presencia de Dios dice que ellos se sintieron, gloria al Señor, Adán y Eva se sintieron avergonzados y culpables, gloria al Señor, por lo que habían cometido, porque si nos damos cuenta, dice la palabra de Dios que ellos fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, pero sabes que cuando Satanás te hace cometer pecado, que te hace sentir tan inmundo, te hace sentir tan sucio de que tú eres imperdonable delante de la presencia de Dios, sabe que te hace sentir vergüenza, de que tú te escondas de Dios, de que Dios no puede perdonarte. eh, Ve quizá a Dios como no sé, lo peor, ¿sabe? Ve a Dios, no sé ni de qué manera, a veces cuando nosotros no conocemos de Dios, a veces nos sentimos gloria al Señor o decimos, vale, Dios me perdona y seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. No, Dios no actúa así. ¿Sabe que Adán y Eva, ellos pecaron y dice la palabra de Dios que ellos se escondieron? Porque sabe que una de las cosas que el pecado nos hace hacer es escondernos de la presencia de Dios. ¿Sabe? Nos hace esconder, nos hace sentir avergonzado. ¿Sabe qué? Porque eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que Satanás hace, que tú te sientas apartado de Dios, que tú te sientas que eres imperdonable en parte de Dios. ¿Sabe qué? Dice que Adán y Eva, ellos se escondieron y el Señor llama a Adán y le pregunta y le llama y le dice, Adán, ¿dónde está? Y Adán le responde y le dice, gloria al Señor, está en Génesis 3 del 7 al 13. Dice que él se escondió y dice que Dios le llamó y le dice, Adán, ¿dónde está? Dice, y él dijo, me escondí de ti porque tuve miedo, dice la palabra de Dios, porque tuve miedo y porque estaba desnudo. Sabe que el pecado te hace sentir avergonzado delante de la presencia de Dios, te hace sentir sucio, te hace sentir inmerecedor, indigno del perdón de Dios. Sabe que Adán y Eva, ellos se sentían condenados por el enemigo porque le decía quizá tú no mereces el perdón de Dios, tú hiciste lo malo, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. ¿Sabe qué? Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que dice, gloria al Señor, que si nosotros confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, gloria al Señor, y limpiarnos de toda maldad. Ese es al Dios el que nosotros le servimos. ¿Sabe? Que ese Dios que perdona, ese Dios que aunque tú te encuentres en lo más bajo, ¿sabe? Que hay dos clases de personas. Hay la persona que se apartan del pecado para seguir a Dios, gloria al Señor, para seguir a Dios, para poner su vida, su cuerpo en sacrificio a Dios. Pero hay personas que conociendo a Dios le dan la espalda a Dios y se van tras el pecado. Gloria al Señor, le fallan a Dios para irse tras el pecado. Pero ¿sabe qué? Yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentras. Si tú has tenido un encuentro personal con Dios o si tú no lo has tenido en algún momento, ¿sabe que Dios está ahí? Dios dice que Él está ahí, gloria al Señor, esperando a que nosotros abramos nuestro corazón para Él poder entrar, gloria al Señor. Sabe que cuando yo era una persona que yo me sentía indigna, inmerecedora del perdón de Dios, pero sabe que una cosa que yo aprendí cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, gloria al Señor, que yo hice aquella oración de fe, yo sentí, yo me acuerdo cuando repetí aquella oración de abriendo mi corazón a Dios y diciéndole, Señor, perdóname por todos mis pecados, gloria al Señor, perdóname por haber vivido separada de ti tantos años, gloria al Señor. Y le dije, yo quiero que tú entres a mi corazón y que tú ahora gobierne mi vida, gloria al Señor. Yo le doy la espalda al pecado, gloria al Señor. Y yo hoy quiero que tú entres a mi corazón y tú gobierne mi vida y escriba mi nombre en el libro de la vida. ¿Sabe qué? Yo sentí algo increíble en mi corazón. ¿Sabe qué? Yo sentí que había sido perdonada, que mi vida había cambiado, que Dios había obrado en mi corazón. ¿Sabe qué? Yo sentí como que habían quitado un peso tan grande de mí que me sentía, me emociona ahora mismo de contarlo esto, pero cuando, ¿sabes qué? Cuando yo recibí a mi Señor Jesucristo en mi corazón, yo dije, Señor, hoy renuncio al pecado, yo doy la espalda a todo aquello que me pueda separar de ti. ¿Sabe por qué? Porque yo reconocí delante de Dios en qué manera yo estaba viviendo, de una manera que a Dios no le agradaba. ¿Sabe? Yo estaba sucia, yo me sentía sucia, indigna de merecer el perdón de Dios, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús, yo entregué mi vida de todo corazón al Señor, hice aquella oración de fe, yo sentí que mi vida había cambiado en ese momento porque sabe que lo hice de todo corazón, reconociendo que
que yo necesitaba un cambio en mi vida. Sabe que yo necesitaba ya que yo no quería vivir de la manera en que yo vivía. Sabe, ya yo no quería seguir pecando así, viviendo mi vida desordenada como yo vivía. Yo era una persona que era llena de rencor. Yo era una persona que yo no perdonaba. Yo decía, el que me la hace, me la paga. Yo era una persona, gloria al Señor, que cometía muchas infidelidades. Yo odiaba. Yo era una persona que robaba. Era una persona, porque el que coge lo ajeno es una persona que roba, ¿verdad que sí? Una persona que, como lo conté antes en mi testimonio, una persona que prostituía su cuerpo, ¿sabe? Había caído en lo más vil y menospreciado, había caído en lo más sucio, me sentía que ya mi vida había tocado fondo y que ya yo vivía en fornicación porque estaba con una persona que en ese entonces eh, vivía en pecado, ¿sabe? Y me sentía que yo necesitaba un cambio en mi vida, ¿sabes qué? Que ya yo no podía más, que ya yo no podía más, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿sabe? Cuando nosotros reconocemos que nosotros estamos mal delante de Dios, es el momento preciso para nosotros acercarnos delante de la presencia de Dios, porque es Dios que está tocando nuestras vidas. Y sabe que cuando yo me fui a casa, me acuerdo yo, me fui diferente. ¿Sabe? No te puedo decir que ahí se acabaron todas mis pruebas y se acabó todas las cosas, no. Sabe que empezaron más pruebas todavía, pero sabes que Dios estaba conmigo, ya yo no estaba sola, ya Dios peleaba conmigo, peleaba por mí, amén, peleaba por mí, gloria al Señor, no conmigo, sino que peleaba, gloria al Señor, defendiéndome, gloria al Señor, de todas aquellas cosas que no le agradaban, porque ahí venía lo peor, ¿verdad? Ahí venía lo peor, que venían los vicios donde yo estaba metida, ahí venían todas las tentaciones, todo lo que yo cometía, gloria al Señor, todo lo que yo había dejado atrás en ese momento, porque se supone que ya yo había aceptado a Jesucristo en mi corazón, yo había ya hecho la oración de fe y ya yo estaba dando la espalda al pecado, ya yo estaba, Señor, yo quiero que ahora tú gobiernes mi vida, y yo le doy la espalda a todas aquellas cosas que no te agradan a ti. Y yo me acuerdo, claro, que yo era una persona que bebía mucho alcohol, era una persona que me gustaba ir a la discoteca y toda mi vida era totalmente un desastre. Y yo me acuerdo que un día me invitaron, estábamos en una cena, estaba una persona, unos seres queridos míos, una amiga, y yo me acuerdo que ese día eh, me invitaron a beber, estaban bebiendo cerveza y estábamos ahí compartiendo una cena, y sabe que lo que yo le dije a aquella amiga mía, eh, yo le dije, ¿sabes qué? Dios ha cambiado mi vida, ya yo no tomo alcohol. Y ahí había una persona que yo estaba con ella, era una de las personas que yo cometía mis errores en fornicación y todas esas cosas en ese momento, que ahora Dios también lo ha transformado a él, Dios también transformó su vida, amén, y transformó la vida de mi amiga también para la gloria y honra de Dios, que para eso nosotros tenemos que servir de testimonio cuando Dios cambia nuestra vida, nosotros no podemos quedarnos callados. Y yo me acuerdo que eso fue lo primero que yo presenté, eso lo primero que yo enfrenté, amén, ese pecado de que ya yo había dejado el alcohol, de que Dios había cambiado mi vida. ¿Sabes qué? Ahí empezó mi lucha, gloria al Señor, con el pecado, con las cosas que yo había dejado atrás y las cosas que a Dios no le agradaban. Ahí ahora empezaba mi lucha, porque ya yo había renunciado a todas aquellas cosas. Ahí ya yo me enfrentaba, gloria al Señor, a que ya mi cuerpo, gloria al Señor, empecé a escudriñar la palabra, empecé a ver las cosas que a Dios no le agradaban, porque una de las cosas que nosotros debemos hacer es también leer la palabra de Dios. Cuando Dios cambia, cuando Dios, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros empezamos a leer la palabra. ¿Sabe qué? Porque ella nos limpia, ella nos ayuda, sabe que ella confronta lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos haciendo, viviendo en el pecado, y lo que a Dios, gloria al Señor, no le agrade. Ella lo confronta, la palabra de Dios nos hace ver lo que estamos viviendo realmente, ¿sabe? Y Dios empezó a limpiar mi vida de una manera increíble, ¿sabe? Cuando yo hice aquella oración de fe, la oración de fe, ¿sabe? Que es decir, Señor, ya yo quiero que sea tú quien gobierne mi vida, ya yo no quiero, gloria al Señor, ya yo no quiero vivir indignamente, ¿sabes? Porque, ¿sabe que el enemigo a veces te va a hacer creer que tú no mereces el perdón de Dios, ¿sabe? Te va a hacer creer que el lugar donde tú estás, el lugar de pecado en el que tú estás, es ahí el lugar que tú mereces por todo lo que tú has cometido, ¿sabes?
A veces Satanás nos hace ver, el enemigo nos hace ver que ese es nuestro lugar. Sabe de que si nosotros vivíamos en el alcohol, ese es nuestro lugar, que si vivíamos en fornicación, ese es nuestro lugar, eso es lo que nosotros no merecemos. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que reconocer que Jesús, Él vino a morir por nosotros. Él vino hace más de 2000 años a morir por nosotros, para limpiarnos de todo pecado, dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, amén, para limpiarnos, gloria al Señor, porque Dios es un Dios que limpia, Dios es un Dios que transforma la vida. ¿Sabe que en Hechos 3:19 dice que nos arrepintamos? Amén, que nos arrepintamos de todo corazón, gloria al Señor, que sirvamos a Dios, que demos la espalda a aquellas cosas que Dios no le agrada. Dice, gloria al Señor, en Efesios 1:7 dice la palabra, en quien tenemos redención y perdón de pecado, gloria al Señor, por su sangre, gloria al Señor, porque Dios nos perdona, gloria al Señor, cuando nosotros confesamos nuestro pecado y dejamos nuestra manera, en nuestra vieja manera de vivir, gloria al Señor. Aleluya, dice, el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, el que no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene la vida, gloria al Señor, y eso significa la vida eterna, gloria al Señor. Dice, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Esto es algo que mucho no le gusta, ¿no? Dice, el que practica el pecado es hijo del diablo, porque él es quien peca desde el principio. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer toda obra del diablo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:8, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios también en Primera de Juan 2:15, dice, si alguno ama al mundo y a las cosas del mundo, al pecado, gloria al Señor, el amor de Dios no está en él, gloria al Señor, porque cuando nosotros vivimos separados de la presencia de Dios, quien reina en nuestra vida es el pecado, las cosas que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:17, dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor, permanece para siempre. Eso es lo que el Señor quiere, gloria al Señor, que nosotros aprendamos a reconocer el pecado, llamarle pecado al pecado, gloria al Señor, las cosas que a Dios no le agrada, que aprendamos a ser sinceros de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que dice que no peca, que no está viviendo en pecado, le hace a Dios mentiroso y él también es un mentiroso porque no está diciendo la verdad, porque dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros corazones y sabe de qué manera nosotros vivimos. Amén. Gloria al Señor. Sabe que a veces nosotros vamos a sentir, usted me puede decir, ¿y cómo yo sé que he sido perdonado de parte de Dios? ¿Cómo sé que he sido perdonado de parte de Dios? ¿Sabe por qué? Una de las cosas que yo te voy a hacer, te voy a decir a ti, que fue lo que me sucedió a mí. ¿Sabe? Que te la voy a leer porque la he escrito por si se me olvida alguna. Dice, uno siente paz, no se siente en condenación. ¿Sabe? Uno siente paz en su corazón de que ha sido perdonado por Dios. Dice, no siente condenación, siente seguridad de que tú realmente ya eres una nueva persona, de que ya tú eres diferente, de que Dios te ha perdonado, porque sabe que cuando Dios te perdona, tú sientes que Dios te perdona y Dios te da seguridad. Dice, ya no siente tristeza, ya no siente tristeza. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque ya Dios cambia tu vida, ya Dios, ya tú no estás solo, ¿sabe? Porque empieza Dios a pelear por nosotros y a quitar todas aquellas cosas que Dios no le agrada. No siente rencor, perdona, ¿sabe? Perdona sobre todo, porque una de las cosas que nosotros nos hacemos en el mundo es que no perdonamos. Amén. A veces nosotros nos perdonamos cuando estamos en el mundo, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no perdonamos. Y sabe que una de las cosas que nosotros hacemos cuando reconocemos a Dios es que nosotros aprendemos a perdonar. Perdonamos a la persona que nos ofende y a quien nosotros ofendemos también. Así es Dios, eso lo hace Dios. Dios cambia nuestra vida. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Dios cambia todas las cosas, Dios hace nueva todas las cosas, Dios hace sentir paz en tu corazón, Dios cambia, Dios transforma tu vida de una manera increíble. ¿Sabe que hay una canción que me gusta mucho
de un chico que él es cristiano y se llama Alex Zurdo. Dice, es imposible encontrarse con su cruz y seguir siendo igual, porque Él lo cambia todo, amén. Es imposible tú saber el sacrificio que Jesucristo hizo por ti, gloria al Señor, y sabe que tener ese encuentro con esa cruz, con Jesucristo mismo, y seguir siendo la misma persona, porque sabe que Dios lo cambia todo, Dios lo transforma todo, Dios te hace una nueva criatura. Dios, no hay pecado que Dios nos pueda perdonar. ¿Sabes qué? Si tú en este momento tú te sientes inmerecedor de ser perdonado de parte de Dios, no le crea al enemigo. ¿Sabe qué? Porque Dios es fiel. Dios, Dios es perdonador. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado, confesar es de todo corazón, decir, Señor, estoy mal delante de tu presencia. Ya no quiero vivir yo. Quiero que tú gobiernes mi vida de una manera que a ti te agrade. ¿Sabe? Quiero vivir de una manera que a ti te agrade. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué? Quiero dejarte esta palabra que sea de edificación para tu vida. Y sabe que nosotros sepamos reconocer delante de Dios en que estamos fallando. Y sabe que decirte que Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú abras tu corazón, que tú le dé la espalda al pecado y le siga a Él. ¿Sabe qué? Porque con Dios hay muchas cosas hermosas que tú puedes vivir. ¿Sabe qué? Nosotros somos como, dice, como una vasija de barro que Dios nos ha hecho hermoso, precioso. Y a veces nos echamos a perder, nos rompimos, se rompe la vasija de barro. Pero ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios coge esa vasija y la hace de nuevo. Dios hace esa vasija, la hace perfecta de nuevo. ¿Sabe qué? Porque de lo más vil y menospreciado, de ahí dice la palabra, te escoge Dios para hacerte hermoso, para quitar todas aquellas cosas que no le agradan. Así que Dios te bendiga, Dios te ama, no te sientas nunca confundido. ¿Sabe qué? Porque Dios vino a por ti, Dios vino a morir por ti en aquella cruz del Calvario. Y solamente Dios quiere que tú reconozcas a Jesucristo como tu único Salvador. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Adiós.